Esta película está basada en una historia real. Cuando oímos esas palabras, lo primero que se nos viene a la mente es una película de tipo documental. Para ser francos, una película basada en un hecho real, en un evento real o en una historia real, no sigue ningún tipo de plano o algún tipo de lineamiento para que pueda ser considerada de esta manera. Y para ser francos, el que una historia diga estar basada en hechos reales realmente importa poco. La página Information is Beautiful, por ejemplo, tiene un listado de diferentes historias que están basadas en hechos reales y han logrado contrastar los hechos presentados en la película con aquellos de la vida real y han llegado a conclusiones por lo menos interesantes. Por ejemplo, el drama del 2014 The Imitation Game, que cuenta la historia y obra de Alan Turing durante la hora y 50 minutos que dura el metraje, solamente el 17,6% del mismo resultan ser hechos verdaderamente reales. Y si bien podríamos admitir la existencia de licencias dramáticas para poder crear una narrativa mucho más interesante, lo cierto es que muy pocas películas logran el tener toda la información presentada como hechos verídicos. Con esto dicho, la primavera del año 2019 se vio estrenada la película Unplanned, una historia que dice contar la vida, obra y transformación de Abby Johnson, la exdirectora de una clínica de Planned Parenthood en Texas, basado a su vez en el libro de Unplanned, escrito por la misma Abby Johnson, del año 2010. Producido por Soli Deo Gloria, que se traduce como Solo la Gloria de Dios, y distribuido por Pureflix Entertainment, ¿sí? La misma que es productora y distribuidora de las películas de God Is Not Dead. Ha llegado con cierta fuerza a Latinoamérica a caldear el ambiente político en torno a la lucha de los derechos sexuales y reproductivos. Es por eso que hoy estaremos revisando Unplanned, la historia de Abby Johnson. La historia comienza y en los primeros 15 segundos ya nos restregaron por la cara que esta película está basada en una historia real. Posteriormente nos muestran unas escenas de la vida diaria de Abby junto a su familia, en la cual aprendemos ciertas cosas como el hecho de que duerme maquillada y peinada, o que aparentemente este film posee uno de los grandes errores de la mayoría de los films cristianos, un pésimo manejo de cámara. Sobre el minuto 2 nos colocan una canción de pop al mismo tiempo que empiezan a pasar unos cuantos créditos iniciales. Y es en este momento en el que descubrimos quién es el culpable de tan pésimo manejo de cámara. La película avanza y Abby llega a la clínica de Planned Parenthood. Y es en este momento en el que nos deleita con una pequeña parte donde su voz en off intenta caracterizar a la protagonista. Y es en este punto en el que me preguntaba si me estaba viendo una suerte de remake de Crepúsculo. Porque, para ser sinceros, eso fue bastante edgy. Posteriormente, una de las trabajadoras de la clínica le pide a Abby que asista a uno de los médicos. Y con la excusa de que ese cirujano en particular solamente hace procedimientos con ultrasonido, llegamos a una de las escenas más importantes de todo el filme. Y la primera y última interesante de todas las que lo conforman. Pero las cosas en esta escena están tan mal planteadas que lo único que me hace preguntar es ¿por qué cojones está Abby en esta escena? Es decir, más allá del hecho de que entró a la sala de operaciones sin limpiarse o sin siquiera ponerse guantes o tapabocas, cosa que hasta una asistente de odontología haría, junto a Abby, el médico y la paciente hay una segunda enfermera que literalmente no hace nada durante todo el procedimiento más allá de acercarle una jodida manguera al médico. Así que, ¿para qué llamar a Abby en primer lugar? Es la suma de todos esos factores que al final lo único que pude entender de la escena fue algo más o menos así. Mami, ya es de día. ¡Ey! ¿A dónde vamos? ¡Épale, mami! ¿Por qué estás llorando otra vez? Mami, no llores. No va a pasar nada. Mami, no te acuestes. Mami, apenas son las 2 de la tarde. Es muy temprano para irse a la cama. Yo no tengo nada de sueño. Solo quiero seguir jugando con mis nuevas manitas.
¡Épale! ¿Qué es ese tubito que está en mi casita, mami? ¿A poco es un juguete nuevo? Oigan, ¿por qué están succionando mi casa? ¡Mami, espere! ¡Esa es mi manita! ¿Por qué me la están arrancando? ¡No ven que me duele mucho! ¡Mami, ayúdame, mami! ¿Que no ves que todavía estoy muy chiquito y no me puedo defender? ¡Mami, esa es mi piernita, mami! ¡Me la arrancan! ¡Por favor! Diles que ya no sigan. Te lo juro que ya me voy a portar bien y no te vuelvo a patear en las noches. Después de esa escena, Abby se va a llorar al baño. Y antes de que algo más ocurra, terminamos regresando 8 años hacia el pasado. Resulta que según la película, 8 años antes, Abby fue reclutada como una voluntaria para Planned Parenthood. Y poco después vemos una turba enfurecida gritándole a Abby que es una asesina por apoyar como voluntaria a una clínica de Planned Parenthood. Abby recibe una serie de pautas para saber cómo debe recibir a las mujeres que llegan a la clínica. Y es aquí donde noto uno de los fallos principales de esta película y de muchas otras en general, en especial de aquellas que están dirigidas hacia un público cristiano como las películas de God is Not Dead, y es la falta absoluta de subtexto, o el hecho de que ésta esté pésimamente implementado. Me voy a explicar. Una de las primeras cosas que le enseñan a Abby es que la contraseña de la puerta es 2229. Abby dice que ella es mala recordando números, y le responden que no se preocupe, que es fácil, que solamente es el código numérico para bebé, o baby en inglés. El problema es que esta escena está pésimamente construida, porque sin importar qué tan malo eres recordando cosas, el código 2229 no necesita mayor intelecto. Es decir, esta escena lo que plantea es un contraste entre el hecho de que se utilice bebé como código de entrada en una clínica abortiva. Bajo otras condiciones, el contraste sería cuando menos interesante, principalmente si se hubiera cumplido una única condición, y es que la contraseña fuese cuando menos un poquito más complicada. No estoy diciendo que todo el mundo podría recordar un código como 2229, sino que el hecho de que Abby no pudiese recordar un código tan simple la hace parecer honestamente estúpida. Es decir, con solo cambiar la contraseña de el bebé por, no sé, el embrión o el engendro, aunque lo diga con forma de broma, tendría mucho más sentido para la idea que plantea la película. Pero bueno, continuemos. La película avanza y después de presentarnos a la directora, vemos como una turba de providas literalmente acosa a una mujer que llegó al estacionamiento. Recordemos que la película nos quiere hacer creer que estas son buenas personas. Es decir, sé que lo que hacen es intentar crear un contraste entre estas personas pro vida que son jodidamente asquerosas, que literalmente no van a volver a aparecer en toda la película, y otros pro vidas más piadosos para intentar hacer ver a estos últimos menos asquerosos de lo que son. Pero el hecho es que incluso con palabras bonitas, el objetivo, las intenciones y la postura de estas personas es idéntica. La mujer que se va a hacer amiga de Abby no es mejor que los tipos que acosaron a la joven, aunque la película quiere hacerles creer eso. Incluso con palabras dulces están acosando a mujeres. Y es en este punto en el que noto que la película carece de mucho sentido. Por ejemplo, si lo principal y la razón por la cual está Abby en ese lugar es evitar que estas mujeres fuesen acosadas, entonces ¿por qué cojones dejan a una desatendida afuera? ¿Acaso no la vieron llegar? Según se nos enseña a lo largo de la película, solamente existe una entrada para automóviles. Y aparte de Abby, hay otra voluntaria afuera. Así que la única razón por la cual esta segunda mujer fue acosada es porque Abby y su compañera son pésimas haciendo su trabajo, o porque la película no sabe dar su mensaje sin llevarse por sus pies la lógica y las reglas que ellos mismos inventan. Claro, toda esta escena es únicamente una excusa para que la directora decida activar los aspersores y llamar a la policía. Pero es que las condiciones para que esto se diese de manera mucho más armónica es que literalmente le hubieran pagado a una mujer más para que hiciese de paciente.
Con 3 mujeres llegando al mismo tiempo, lo cual no excusaría el pésimo trabajo que estuvieran haciendo Abby y su compañera, la escena tendría mucho más sentido. Y por otro lado, la escena de los aspersores está planteada para hacer ver a la directora como alguien mala, pero es que literalmente los Provida están allí afuera acosando a las pacientes. Además, es solo agua. Por sobre los 14 minutos de la película, Abby acaba su primer día en la clínica y está a punto de irse cuando esta mujer la detiene y empieza a hablarle. El punto es que a lo largo de toda la película estas dos mujeres se van a hacer amigas. Pero es que esta primera conversación es jodidamente estúpida. Por un lado, Abby le dice a esta mujer que ella ya tenía un aborto en el pasado y que eso no le presenta ningún problema. Pero la otra mujer lo único que tiene es su posición de moralina y le contesta con condescendencia, hasta el punto en lo cual me pregunto si la película en realidad me está intentando vender que esa persona es buena. Y es aquí donde hablo de un contraste. Esta chica provida nos dice que no es el mismo tipo de provida que aquellos sujetos que acosaron con pancartas y gritando asesina a toda mujer que llegaba al lugar. A un modo de decir, ellos son providas malos, nosotros somos providas buenos. Pero es que ya hemos llegado a la conclusión que ambos son jodidamente igual de malos. E incluso podríamos llegar a decir que este pequeño grupo mucho más calmado es de hecho peor que aquellos que gritan asesina. Pero esto no acaba aquí. Durante mi investigación para hacer este video, decidí averiguar sobre la American Coalition of Light Activists, la ACLA, que es de hecho la organización que menciona esta mujer. Fundada en los años 90, está llena de controversias, principalmente la creación de una serie de panfletos de Se Busca, en el cual se ofrecía la recompensa de $5,000 por aquel que arreste, atrape o quite la licencia de proveedores de abortos. Uno de los militantes de The Creators Rights Party, un partido político aliado con la ACLA, llevó esto un paso más adelante. Publicó una página web llamada Los Documentos de Nuremberg, en el cual se posteaban las fotos, nombres, direcciones y teléfonos de diversos proveedores de aborto a lo largo de Estados Unidos. E incluso actualizaba listas de aquellos doctores que fueron atacados y hasta asesinados por activistas antiaborto. Estamos hablando de crímenes que van desde el secuestro, el stalking, el asalto y el asesinato, hasta verdaderos actos terroristas, como el envío de bombas a diversas clínicas. Así que este intento de limpiar el rostro de la ACLA me parece cuando menos asqueroso. Y si bien el sitio original fue dado de baja en el año 2002, este ha reaparecido en diversas ocasiones utilizando diversos proveedores distintos. Es decir que durante más de 8 años, esta página en particular sirvió únicamente para causar daño. La historia avanza y nos empiezan a contar la historia de cuando Abby había entrado a la universidad y quedó embarazada. Es en este punto en el que ocurre algo bastante interesante. Abby toma una deuda por más de $500 para así financiar su aborto. Cabe destacar que hasta este punto se nos ha presentado a Abby como una persona de clase media superior. El punto es que el mensaje de esta película es que los abortos están mal y que Planned Parenthood es de hecho una organización malvada. Pero si en esta clínica que es de pago, la sala de espera estaba llena, es decir, las únicas pacientes ahí eran gente que de hecho podían pagar un aborto. En contraste, Planned Parenthood, que ofrece incluso abortos gratuitos, luce como todo menos como una organización malvada. Déjenme intento explicarlo de otra manera. Más adelante vemos cómo Abby se casa y su esposo le es infiel. Abby busca el divorcio, pero poco después se da cuenta de que está embarazada. Claramente ella no desea tener este bebé, así que asiste a una de las clínicas de Planned Parenthood. En ese momento le ofrecen unas pastillas, unas recomendaciones y le explican cuál es el proceso que va a atravesar. Lo más probable es que, tomando en cuenta cómo funciona Planned Parenthood, estas pastillas no le hayan costado nada a Abby. Es decir, Abby tuvo 2 abortos, cada uno por razones válidas, uno de ellos en una clínica privada y el otro de ellos en una clínica de Planned Parenthood. Para el primer aborto tomó una deuda de $500,
mientras que para el segundo es probable que no le haya costado más allá de lo que haya gastado en llegar al hospital. Y si bien la película toma esto como una excusa para mostrarnos una escena sangrienta de Abby teniendo su aborto en el baño, una escena que por cierto está al nivel de La Rosa de Guadalupe con la música, a fin de cuentas esta escena ni pincha ni corta. Voy a explicarme mejor. Así como Abby, muchísimas mujeres abortan en Estados Unidos y en el mundo. Abby por su parte ha sido una de las personas más privilegiadas. Si bien tuvo una deuda, ella fue capaz de pagar una clínica privada, que es algo que muy pocas mujeres pueden hacer. Aunque traumático, el proceso por el que pasó Abby es mayormente seguro. Por un lado, me podría remitir a la evidencia que en realidad demuestra que un aborto legal es mucho más seguro que un aborto ilegal. Pero en vez de eso, quiero que piensen en una cosa. Para la mayoría de los providas, esto es lo que ellos piensan que es un aborto. Sus dos ejemplos sí son sangrientos. Más adelante, una muchacha casi va a morir debido a un desgarro. Pero la realidad es mucho más horrible que lo que pretende mostrar esa película como terror. Esta película empezó diciendo que esta no era una historia bonita de contar. Pero a ciencia cierta, esta es una historia demasiado suave. ¿Quién diría que los providas serían tan copitos de nieve? Sí, se puede argumentar el hecho de que, bueno, está basada en la historia de Abby y Abby no tuvo que pasar por circunstancias especialmente horribles. Pero es que si la película intenta venderme que debo sentir empatía por esta mujer y creerme su conversión, la única forma de que eso sea posible es que yo sea un ignorante absoluto de la verdad detrás del aborto, de las mujeres que abortan, de sus circunstancias y de sus historias. Esta película es blanda. En la descripción voy a dejar algunas noticias de algunas clínicas de aborto para que empiecen a notar un poco el matiz, el contraste entre estas clínicas y la historia de Abby Johnson es brutal. La película avanza y sobre el minuto 26 vemos el segundo matrimonio de Abby Johnson. Abby regresa al trabajo y ahora está ascendida como una consejera. ¿Y recuerdan cuando les dije que ya no iban a aparecer los idiotas con los signos que dicen que eres una asesina? Pues tenía razón. Nada especialmente interesante ocurre hasta que, sobre el minuto 28, cuando Abby y su esposo están en la iglesia, un predicador habla acerca de cómo ciertas partes de la Biblia hablan de la formación y el desarrollo de un embarazo. Más adelante se nos enseña que Abby va a volver a ser promovida. Así que supongo que dentro de estos dos eventos pasaron un par de meses. Es decir, es verdaderamente un problema la manera en la cual esa película no parece tener ni puta idea de cuánto tiempo ha pasado entre un evento y otro. En menos de 5 minutos hemos pasado del matrimonio de Abby a que ésta fuese promovida 2 veces en su trabajo, a descubrir que ella está embarazada. Y para ocurrir tantas cosas en tan poco tiempo, el ritmo es espantosamente lento. Sé que toda la película pretende tener un aire dramático, pero cuando el drama sobrepasa una actuación natural, es porque algo está haciendo mal la película. Es decir, Abby es una provida y tuvo 2 abortos, punto y coma. Abby finalmente encuentra una persona que la ama, se casa y se embaraza. ¿Cuál es la manera de mostrarnos esto? 3 segundos de ella viendo su prueba de embarazo y fingiendo una sonrisa. Este no es el modo en el que una persona normal actuaría. Sobre el minuto 34 nos intentan hacer una broma de humor negro, pero está tan mal construida como el resto de la película y al final no sabemos exactamente cuál es la intención de la escena en sí. La directora de la clínica le dice que cuando las pacientes vean a su bebé en la sala de espera, se van a sentir inspiradas o incitadas a abortar. El chiste negro vendría a ser que al darse de cuenta que un bebé real está allí y que llora y que caga y que mea y esas cosas, entonces van a tener muchas más razones para no querer continuar con su proceso de embarazo. Pero en vez de dar a entender eso, la escena es jodidamente confusa. Es un error similar a la contraseña de la puerta. Y hablando de cosas que no tienen ningún sentido, sobre el minuto 35, Abby recibe una joven embarazada, que literalmente le dice que está siendo presionada por sus padres para tener un aborto. Y Abby, siendo la mujer moralista que es y que ha demostrado todo este tiempo, decide no hacer nada. Sé que dije que las películas basadas en hechos reales
son en buena parte ficción, y estoy seguro que esta escena es ficción. Pero de ser real, ¿no sería gracioso como uno de los héroes de los providas gringos resulta ser una mujer que literalmente fue cómplice de un delito de aborto forzado? Claro, el aborto sale mal y la paciente casi muere. La pueden salvar con dificultad. Y 2 minutos después ya pasaron 8 meses de embarazo. Ya les dije que esta película tiene un pésimo manejo del ritmo. Abby tiene un baby shower dentro de la clínica, lo cual a mi parecer es quizás el chiste negro mejor hecho de toda la película, y estoy seguro que no fue intencional. Un momento después se nos enseña a Cheryl, la directora de la clínica, mencionando cómo está preocupada por su seguridad y la de las personas que trabajan en la clínica. Esto contrastando con el grupo de personas orando en el fondo, lo cual es una manipulación bastante horrible de la realidad, porque recuerden que literalmente hubo envíos de bombas a diversos lugares y a clínicas de Planned Parenthood, así como una lista que se actualizaba con todos los ataques y asesinatos que se realizaban a las personas que trabajaban en estos lugares. Es aquí cuando nos damos de cuenta de que esta película es literalmente propaganda y poco más. Nos dicen que Cheryl está fuera de sí, pero es que para este tiempo estamos hablando de que personas habían sido asesinadas. Si esa no es una razón suficiente como para estar preocupado, entonces no tengo ni puta idea de qué cojones habría que estar preocupado. Abby parió su engendro y lo llama Grace. Y qué mejor forma de celebrar este momento que con una discusión madre e hija. En serio, esta película no se puede poner más latera. Es decir, ¿qué tipo de conversaciones mantienes con tu familia? No sé ustedes, pero yo cuando hablo con mi novio, a lo mucho hablamos de pelotudeces del día a día. Pero es que Abby y su esposo hablan sobre cómo Dios la va a guiar en su nuevo trabajo como directora de la clínica, medio segundo antes de estar dormidos, lo cual es jodidamente raro. En otra escena sin sentido, una de las mujeres que quiere entrar a la clínica llama porque dice que no puede entrar porque afuera están grabando. Acto siguiente nos muestran cómo está grabando con una pequeña cámara y un trípode. Y según hemos visto hasta este momento, la forma de entrar al recinto es por medio de una puerta gigante donde entran los automóviles. Así que supongo que la razón por la cual no puede entrar es una de dos. Porque no quiere ser grabada o porque este gilipollas estaba parado en medio de la calle que da al estacionamiento. En el primero de los casos es bastante obvio que la persona que está grabando está haciendo algo malo. Y en la segunda opción es que es simplemente un gilipollas, supongo. El punto es que están haciendo querer creer que esta persona es la persona buena de la historia por acosar mujeres y grabarlas sin su permiso, supongo. Sobre el minuto 50 tenemos a Abby vendiendo abortos, lo que no pasa. En el minuto 52, una madre intenta que su hija no aborte utilizando argumentos entre comillas que se basan básicamente en manipulación emocional. But ok. Y todas las circunstancias que ha tenido Abby hasta el momento hacen que vaya y revise el expediente de su propio caso de aborto. Y es ahí donde conocemos al personaje más insignificante de esta historia, el abortado. Desde el minuto 55 hasta el 58 transcurre el huracán Ike. Y debido al hecho de que el sábado siguiente, es decir, el 13 de septiembre del 2008, el huracán iba a azotar con bastante fuerza la región, Abby decide adelantar una serie de abortos que estaban planeados para realizarse ese día. Y más allá de unas escenas que realmente carecen de sentido, si tomamos en cuenta de que nos quieren vender a Abby como la buena de la historia, hasta el punto de que fue tan irresponsable con la clínica y sus pacientes al mover todo a portas de un jodido huracán. Lo cierto es que estuve buscando información acerca de este pasaje en específico, es decir, revisé el libro de Abby, comunicados de prensa, inclusive fact-checkings, y en ninguna de estas fuentes encontré que siquiera este evento fuese real. No me refiero al huracán, este realmente pasó, sino al hecho de que Abby realmente cambió todos los horarios y todo lo respectivo con la clínica. Es decir, del resto de eventos hay más o menos información. Es decir, no es del todo correcta, pero al menos se puede contrastar. Pero este caso en específico está borrado de la faz de internet. La película avanza y cuando llegamos a la hora de filme,
se nos muestra la escena en la cual Abby recibe el premio por la trabajadora del año, algo que en realidad pasó. Sin embargo, lo que no ha pasado y lo que no ha sido capaz de demostrar ni Abby ni la mayoría de los providas que salen con este argumento es acerca de las cuotas. La exdirectora de la clínica y ahora la que aparentemente está a cargo, el resto de directoras, dice que la clínica Abby es la única que cumple con las cuotas de cada mes. Hay un par de datos más que se mencionan por ahí, como el hecho de que pronto van a abrir una nueva clínica en la costa del Golfo. Pero mientras investigaba todo esto me di cuenta de que la mayoría de los posts son hechos por páginas como Así Prensa, Hazte Oír o Religión en Libertad. Y por si tienen pereza de ir a averiguar qué cojones era lo que estaba pasando en el 2009, la verdad es que no tengo ni puta idea. El punto es que todo parece ir de la mano con los alegatos del hecho de que Planet Parenthood vendía órganos de fetos abortados, así como su tejido y cosas por el estilo, y una serie de alegatos más hechos por movimientos pro vida de la época. Claro, todo parecía venir fundado en rumores, esa siendo la razón por la cual nunca lograron demostrar nada durante varios años. El 2015 salió la prueba maestra. El Centro para el Progreso de la Medicina publicó un video donde un médico de Planet Parenthood admitía vender parte de órganos de fetos. Claro que el video está editado hasta un nivel en el cual más que credibilidad parece una jodida propaganda, y ni siquiera Snopes es capaz de dar el visto bueno o el visto negativo a la información de este video. En toda la producción de estos videos está la junta directiva del CMP, pero básicamente ese no es el primer y el último video que han hecho, siendo la mayoría de estos desacreditados por expertos en diversas áreas, por falsificar información o por directamente editar videos a su conveniencia. Se preguntarán por qué cojones traigo toda esa información a colación. Bueno, pues resulta que todo esto, cierto o falso, en realidad le terminó costando bastante a Planet Parenthood. 40 minutos después en la película vemos el cierre de la clínica en la cual trabajaba Abby, siendo este además el final de la película. El cierre de dicha clínica, así como la pérdida de financiamiento de Planet Parenthood, se debió en gran medida a todas las acusaciones que estaban recibiendo, a los videos que se habían creado aun cuando estos hubiesen sido demostrados falsos, y básicamente a la presión política que se ejercía por parte de sectores pro vida en contra de la organización misma. Se preguntarán por qué cojones me salté 40 minutos de la película, y la realidad es que no hay nada que la película muestre que ya no les haya dicho yo. Sobre el minuto 67, Abby descubre la noticia de que uno de los médicos que ofrecían abortos fue disparado en la cabeza. Cabe destacar que este nombre estaba en una lista de la página web que les mencioné al inicio. Sobre el minuto 73 estamos por la escena del post-aborto, del mismo aborto que vimos al inicio de la película, que fue la razón por la cual, según Abby, ella dejó a la organización. Este aborto en particular es bastante interesante, porque debido a la información que presentó Abby, sabemos que ese aborto nunca ocurrió. Poco después Abby deja la organización y sobre el minuto 93 recibió una demanda, que no es más que una excusa para hacer ver a la gente de Planet Parenthood como los malos de la historia. Y esto ocurre después de que literalmente terroristas pro vida asesinaron a varias personas. ¡Yay! La película termina con unos créditos cantados en rock, pop, cristiano. ¿Y qué puedo decir de toda la película? Aparte de los aspectos técnicos y el hecho de que el guión me da una jodida grima, la película presenta aspectos que, más allá de ser directamente falsos, demuestran que solamente es propaganda. El aborto que hizo cambiar a Abby en realidad nunca ocurrió. Hay evidencia que confirma que durante el periodo de tiempo que Abby dijo haber recibido a la paciente y que le realizaron el aborto, no ocurrió ningún aborto con las características del que ella menciona en ese periodo de tiempo. Siendo este el punto de inflexión de toda la historia, el resto simplemente tambalea. Un par de las acusaciones que se hacen contra Planet Parenthood en realidad nunca han sido probadas. Pretenden justificar una facción de los providas, aún ignorando que esta facción de los providas están literalmente conectadas con terroristas cristianos. Son incidentes que van desde disparos, acoso, el incendio de clínicas, hasta el envío de anthrax por correo. Ellos no son los buenos de esta historia. Esto es pura y meramente propaganda, un panfleto, un intento de blanquear una historia asquerosa y una farsa inventada por una mentirosa llamada
Abby Johnson. Eso fue todo por este video, espero que les haya gustado. Todos los links los voy a dejar en la descripción cuando se me quite la migraña. Como ya saben, si quieren más información pueden hablarme por Twitter, pueden apoyarme en Patreon porque no tengo a nadie que me esté apoyando y necesito pagar la renta y que la pasen más o menos bien.